Además, agradecemos al Departamento de Cultura de Ciudad del Este, de la Escuela de Arte y Oficios, por colaborar con nuestra organización, que gracias a ellos hoy podemos estar disfrutando de este hermoso escenario, así como también del sonido, que es un apoyo de la municipalidad de nuestra querida Ciudad del Este. Como así también agradecemos a todos los conservatorios que confiaron en nuestra organización para participar de este hermosísimo evento, y por sobre todas las cosas no hay que olvidar a los dignísimos y distinguidos profesores de canto, como también pido un fuerte aplauso a todos los padres que siempre están apoyando a sus artistas. Llamamos a Norma Micaela Benítez. Norma Micaela Medina Benítez, categoría menor, solista de canto femenino menor, del barrio Santa Clara, nombre del tema Alma Vibrante. Adelante, un fuerte aplauso para Norma Micaela. Y comenzamos, profesor. Muy bien, adelante. Soy la sencilla mujer paraguaya de trenzas floridas, del templo del arte vergel de natura. Yo traigo el amor y en música pura la voz de una raza que vuelve a la vida, con ritmos que marcan el ave canora, la estrella y la flor. Soy alma vibrante que va repartiendo sonoras caricias. En el corazón de la América tengo mi agreste jardín. Me dio desde el cielo el trópico hermoso, el sol de las Indias, el fuego en que nace mi canto de ardiente pasión guaraní. Florece mis labios, melódico verbo de selva olorosa, de azul arroyuelo, de verde campiña y ciudad colonial. Y vibra conmigo la cuerda del arpa, siente y llorosa, en dulce y alada canción de la tierra, de aroma al hierbal. Yo pulso la lira que nunca enmudece y tiene una historia en lengua armoniosa de virgen artista, heroica y gentil, y ritmo cantares que endulzan el santo dolor de mi gloria, con miel de la patria de los azares y del ñandutí. Gracias. Muchas gracias, Norma. A continuación llamamos a Tomás Arsenio Sánchez Aguinalde, categoría menor, solista de canto masculino menor. Él es del barrio Santa Ana. Nos va a interpretar Xococue, que era Vivotú, de Mauricio Cardoso Campo. Un fuerte aplauso para Tomás. Pamaro otini arapora ochero ki guarani opura que pauera de poco ya kisha yande coca cobeo
ibuka iban jangan sampai jatuhku Javi hanya neretame Dai porimbo yo jajan Diante kotori mape Dai konyon di bepa Ani benya nyunaino Ani bella y cobai Tori peña papo Taimbare teñan de Paraguay Guaraco mi pille en el cielo pero un guaré de copite gane y me nayon guadi pa wibe de cuento que señe eta y potita pisape ako ero tori pape nayon guancho non dibe ya ve aña neretame de porimbo yo yakan y ante kotori pape ya y coño dibe pa ani benya nyolairo ani bella y cobai tori peña papo taimbarete de Paraguay. Muchas gracias, Tomás. A continuación llamamos a Sabrina Victoria López Benítez. Adelante, por favor. Un fuerte aplauso para Sabrina. Categoría infantil, solista de canto infantil femenino. Ella es del barrio San Miguel. Nos va a interpretar Lidia Mariana de Quemil Yambay. Adelante, Sabrina. La ñandera y tú, pemuka bepaipe, adeshaba kukapipe, ay biro usasu. Igerere pumi botu, de yuaha me meteba, ay begui paninteba, rosa bete botu. Yaharu bete jiko, katete pupera mi ada, mais koshia hata, ay koshia nyorei. Dejo tamanda vei, shirai uno año te habe, de conectar un ave, yande año mokoimi. Arumiko heta, mamá gente iñañaba, ay cueraco hoy pota, vaya yo hewi. Y awu supen guay, pembore hui poninteba, ñande koyo y jueteba, katu y yo voy. Ayer Lidia Mariana, hoy me cuadan nueva. Yo ay fueteba y catuñan de chapebe Umi bañan de cuicue O bacue mundo cuicue Ko anga peña hasube Hoy la hecobiaré. Muchas gracias, Sabrina. A continuación llamamos a Natalí Beatriz Gamarra Argüello, menor 9 años. Profesor. Estamos en vivo a través de Facebook Live de la página Purajey Yeroquí CDE. Estamos aquí ajustando algunos detalles en la parte de instrumentos. Esto es festival, esto es música, esto es canto. Son cosas que van ocurriendo cuando uno va transmitiendo en vivo. Por lo tanto, no se desesperen los artistas, que sí o sí hay que mantener la calma, por sobre todas las cosas.
Estamos en el Festival Purajey Yeroque número 10 para la edición número 44 del Festival Tacuareé a nivel país. Es un gusto estar con todos ustedes compartiendo esto que nos gusta y nos agrada, que es la música folclórica paraguaya, la más linda del mundo, como dicen. ¿Estamos, profesor? Muy bien. Entonces, Natalie Beatriz Gamarra, menor 9 años, solista de canto femenino menor. Ella es del barrio Remancito. Jecoviate Chagaú es el nombre del tema de Mauricio Cardoso Campo y Epifanio Méndez Fleita. Adelante. Hekoviate Chagaú, Bore Upugurire, Hasubebe Nekaturo, Gejate Chevalier, Buaroru Tepiae, Corazón Mokurubi, Añando y Piro, Anatabai Gushere Kobemi, Agujanupona, Shere Son Bokoru, Opura Kenyakara, Komikura, Ibakatoye, Ibagaja Ekase, Boribara, Chevalier Chagua, Inakuwa Sonye, Maburuguina Kemdu, Ubutu Barai Meju, Haha Guanina Sade. Bapa tiki aju arati kuyure asde. Heta kabite tamua Maburishe shoyo Ki ante basa per alma yo mondo ho kore ngataite Kunyata e hafita Wimba e katupuru Nyanere tare piai kute einte Tenye moña pore Pinanya de tricolor Urutu de saraki Ki ante ba ojupi Kwarakuja bebe maubatete Petanya datu se guaje upu apave Kore upu kurire Tose tanero guaindi Descendiente venderu Neru bunderu ke Dere indihate jari Tananyo amba Hane mokunu Fuerte esos aplausos para Natalie. A continuación llamamos a María Araceli Peña Ramos, categoría solista de canto infantil femenino. Ella es del barrio Fátima. Nos va a interpretar Raída Potí de Lisa Bogado. Esto es el Festival Purajey Yeroque, edición número 10 para el Festival del Tacuareé número 44 en su versión 2021. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de la página de Purajey Yeroque CDE. Agradecemos infinitamente a la municipalidad, a nuestra querida municipalidad de Ciudad del Este por el apoyo que nos está brindando con el usufructo, por sobre todas las cosas, de este hermoso local, así como también del sonido. Agradecemos infinitamente al director de Cultura, también y muy especialmente a los padres que siempre acompañan a sus chicos y a los profesores por darnos la oportunidad de que puedan confiar en nosotros como los organizadores de este grandioso y hermoso festival que se desarrolla año a año. Y Dios mediante, para el próximo año
si todos nos cuidamos y todos nos vacunamos, estaremos nuevamente en vivo con mucha gente, que es lo que más nos gusta, tanto a los artistas, a los músicos y a los presentadores, pero sobre todas las cosas, nos encanta ese público que vibre, que salte, que grite, que cante también con sus artistas. Y eso es lo que buscamos, la alegría, pero esa alegría sana. ¿Estamos, profesor? Muy bien. A continuación, entonces, María Araceli, nombre del tema, Raída Potí. Lisa Abogado es la autora de la música. Y seguimos. Yo paso la vida descalza y feliz. La gente me llama Raída Potí. Yo soy una espiga de rubio maíz. La gente me llama Raída Potí. Yo tengo un tesoro que sobra en el sur y es plana la luna en noches de amor. Cantando yo vivo la dulce canción. Es agua y el viento y aroma la flor. La tierra y el aire y el sol guaraní los llevo muy dentro de mí. Allá donde vayas mi patria está en mí. La tierra y el aire y el sol guaraní. Yo tengo un tesoro que sobra en el sol y es plana la luna en noches de amor. Cantando yo vivo la dulce canción. Es agua y el viento y aroma la flor. La tierra y el aire y el sol guaraní los llevo muy dentro de mí. Allá donde vayas mi patria está en mí. La tierra y el aire y el sol guaraní. Allá donde vayas mi patria está en mí. La tierra y el aire y el sol guaraní. Gracias, María Araceli. A continuación llamamos a Brian Antonio Pinto Fernández, solista de canto masculino menor. Él es del barrio San Juan, nombre del tema Alto Paraná, nombre del autor Herminio Jiménez. Esto es Festival Purajey Yeroku. Seguimos. Matiza el sol con oro al barrancar, alza su canto el Alto Paraná, con el vigor de su salvaje lariguandar. Las nubes se desatarán y el aire sangrará la ofrenda del azul en tan grandioso altar. Bridas de luz surgirán de la luna por detener su ansiosa libertad. Y allí rebelde crines de plata se alzará, mezcla de luna y aluvión, y el Alto Paraná eterno correrá
su cuerpo rumbo al mar. Y así rebelde, crines de plata se alzarán, mezcla de luna y aluvión, y el alto Paraná eterno correrá su cuerpo rumbo al mar. Fuertes esos aplausos para Brian. A continuación llamamos a Fiorella Ayelén Martínez Cáceres, solista de canto infantil femenino. Ella es del barrio Remancito. Nos va a interpretar Dulce Embajadora de Cirilo Sayas. En competencia, maestro. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. Con el arpa y las guitarras, sus arcos de cristal. Yo bailo, río, sueño, llevo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Soy la dulce embajadora de mi patria, el Paraguay. Soy la gracia más morena que nació para cantar. Soy el trino de la selva de mi patria, el Paraguay. Con el arpa y las guitarras, sus arpegios de cristal. Canto, bailo, río, sueño, llevo dentro fresco manantial. Canto, bailo, río, sueño, traigo mieles de mi Paraguay. Muchas gracias. Gracias a vos, Fiorella. A continuación llamamos a Mayra Thaís Gamarra Ojeda, solista de canto femenino menor. Ella es del barrio Remancito. Nos interpretará Mi Paraguaya de Fernando Rivarola. Esto es el Festival Tacuaneé, versión Purajey Yeroquí CDE. Maestro, en competencia. Siempre al flor, linda guaraní, suspiro amor, mi pecho amante, ahí en el primor de tu ñandí, nudo más constante que el cariño que te di, mi paraguaya, morena mía, en vos el día busco rabiar de todo tu encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, mas no olvidaré, Cuñataí, tu juramento,
triste de morir sin volverte a ver. En mi pensamiento tu recuerdo llevaré, mi paraguaya, morena mía. En voz Celia busco radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti, mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Muchísimas gracias, Thaís. A continuación llamamos a Catherine Guadalupe Larrea. ¿Está Catherine? Ok, muy bien. Catherine es solista de canto infantil. Ella tiene 6 añitos. Ella viene del barrio Remancito. Ella nos interpretará para Guayaro Jaijú de Cirilo Sayas. Esto es un festival competitivo para Guayeroque CDE en su versión número 10 y el segundo a nivel virtual para el Gran Festival del Tacuarembó en su versión número 44. Maestro, estamos en competencia. Luce paraguaya tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azahar te confunda con tu blanco ñamutí. Deja que te quieras y un poquito y te ofrezca mis amores con un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha a la vera de un arroyo, me darás tu culo. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura Paraguay, Aroja y Ju. Que el perfume de azahar se confunda con tu blanco ñandudí. Deja que te quieras y un poquito y te ofrezca mis amores con un beso muy sutil. Juntas forjaremos nuestra dicha a la vera de un arroyo, me darás tu cuno. Deja que mis manos te acaricien y te diga con ternura Paraguay, Aroja y Ju. Muchas gracias, Guadalupe. A continuación llamamos a Yanina Thaís Almeida Godoy. Ella es solista de canto femenino mayor. Ella viene del barrio San José. Ella nos interpretará Noches en el Corazón de Emilio Ayala Báez. Esto es Purajey Yeroque CDE número 10. Maestro, en competencia. De sombras y melancolías, noche que tiendes tu manto sobre el alma mía, noche que tiñes de negro mi verde esperanza.
ilusión. Noche que trajo consigo desesperación. Mañanita de luz que se fue en los ojos de aquel que yo amé. Tardecitas de amor tan feliz, en tu ausencia se torna a sufrir, porque no vuelve a mí con su mirada de sol a dar de nuevo a mi amor aquella luz que perdí. Noche que tiñes de negro mi verde esperanza, noche sin luna ni estrellas, noche de muerta ilusión, noche que trajo consigo desesperación. Mañanitas de luz que se fue en los ojos de aquel que yo amé. Tardecitas de amor tan feliz, en tu ausencia se torna a sufrir, porque no vuelve a mí con su mirada de sol a dar de nuevo a mi amor aquella luz que perdí. Muchas gracias, Yanina. A continuación llamamos a Fanny Elizabeth Arguello Medina, dúo de canto mixto. Ellas son del área 3, está acompañado también por su hermano. Nos va a interpretar Paraguaya Potú de Osvaldo Sosa Cordero. Esto es el Festival Clasificatorio para Altacuané en su versión número 24 de Purajey Yeroquí CDE, en su edición número 10 y el segundo año en forma virtual, el cual el clasificatorio Hola, sí. va a ser dirigido. ¿Está todo correctísimo? Bueno, seguimos. Esto es en vivo a través del canal de YouTube de Purajey Yeroquí CDE. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los padres, muchas gracias a los profesores por estar acompañándonos y acompañándoles a sus hijos en este hermoso, pero hermoso día en el cual escuchamos muy buena música paraguaya, muy buenos intérpretes. Si fuera por mí, le llevo a toditos luego. Acá no hay que se pueda quedar. Están interpretando espectacularmente y eso es muy bueno. Quiere decir que, como siempre, Alto Paraná trae todos los trofeos, o en su gran mayoría, casi un 80% de los trofeos de Guarambaré, traemos nosotros los del Alto Paraná. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos y un fuerte aplauso pido para todos nuestros artistas, que yo sé que este año vamos a traer la mayor cantidad nuevamente de trofeos. Y eso es muy digno de destacar, porque siempre el Alto Paraná se distinguió y se va a seguir distinguiendo por eso, por tener grandes intérpretes. Gracias a los padres y por sobre todas las cosas, gracias a los profesores, que son unos verdaderos buscatalentos y que llevan adelante. Pero excelente, muchas felicidades, profesor, y a todos los profesores, porque esto es algo grandioso, esto es algo digno de ser destacado, que quiere decir de que nuestras músicas no van a morir. Van a seguir siempre adelante y por sobre todas las cosas bien arriba. Profesor, ¿estamos? Muy bien. Entonces... Hola, sí. Hola, sí.
Gustavo Jesús Ramos y Fanny Elizabeth. Dúo de canto mixto, Paraguaya Potú, de Osvaldo Sosa Cordero. Paraguay Potú, perdón, el tema es Paraguay Potú, de Osvaldo Sosa Cordero. En competencia, maestro. Tu pasu me menjuru botur sapukare Azucena mi serajobakue Sosemi vagar de bomio cantor pálido y azul que alumbrando va será pecante morena de ley, reina del sin pares en guaraní, presa entre la red de tuñando-ti, semeja sutil para mí de amor, prisionera ser en la senda ideal de mi bien querer. Se Paraguay te llevo en mi corazón, prendida como un yacir, alumbrando mi canción, mi bella flor de Asunción, que taro que se haga a instancias de mi pasión. Te repito, no calculo. Sonriendo gentil yo te vi surgir en mi evocación, como una fugaz celestial visión, igual una flor en el diapasón Shembarakami, de apresa tenaz, cantándote así. Che Paraguay te llevo en mi corazón, prendida como un yacir, alumbrando mi canción, mi bella flor de Asunción, que taro que llega a instancias de mi pasión. Te repito, roja y Fuerte esos aplausos para Fanny Jesús. A continuación llamamos a Cielo Mendoza y Gustavo Javier Cabaña. Es dúo de canto mixto. Ellos son del barrio Remancito. Ellos nos interpretarán Raída Potí de Manuel Frutos Pane y Eladio Martínez. Profesor, en competencia. Perdón, aquí me están corrigiendo. De causa Neñañá, de Emiliano R. Fernández. En competencia. Umika umbitere Daya hei shereko bere Marapiko ai putabe Nyenye wisendive Kuisa simbu padeceba Diriru bien wika eva Shere yata ye perde Cristiano ye pepande Reyuba kwe mundo pipe Rima que bote salpe Sape mi shawataka Nepea pa se cambia otro itere Ya pensaba cuando él quiere Ay me voce señora
shekamba ajeyan de beja cuevo shiaja cuara jurei quebo ajeca bocaú Ni pukavi manjasu Atendu wansai seari Tu binti tu sepiari Butukan asu Rima ya pensabe ayuye bonderendape Rime marime se cabe nerembia y juniem de año Shakatan de ajaro la muerte cada momento el México sufrimiento Ombo y ese corazón. Fuerte esos aplausos Gracias. a Cielo y a Gustavo Javier. A continuación llamamos a Natalie Anabel López Vera. ¿Está ella? Ok, muy bien. Solista de canto infantil femenino. Ella es del kilómetro 16 a Caraí. Ella nos va a interpretar Mi Pasionaria de Hilarión Correa. ¿Ya estás, Natalie? Maestro en competencia. Ya he cruzado por 1000 caminos y nunca he visto el Andeshagua. Esa belleza andererecoa, Shenda topa y Bamburucuya. Cada momento lo que tú segui, Shetaro Batamburucuya. Gracias. Fuerte esos aplausos a Natalie, muchas gracias. A continuación llamamos a Malén Tahara Anaí López. Vayan preparándose Bruno Daniel, Jonás Ismael, Lucero Talía, Cielo Sabrina, Pablo Isaías, Jonathan David, Camila Mujica. Vayan preparándose, chicos. Seguimos. Gracias, mamita. Bueno, a continuación llamamos entonces a Malén Tahara Anaí. Ya está, muy bien. Ella está en la modalidad de solista de arpa menor. Ella nos visita, ella vive en el kilómetro 16. Nombre del tema Icuapotrero de Lorenzo Leguizamón. Esto es el gran festival Purajey Yeroquí CDE en su fase competitiva. Y seguimos.
Fuerte esos aplausos para Malenta Ara. A continuación llamamos a Bruno Daniel Orué. Bruno Daniel Orué, solista de canto infantil masculino. Él es del barrio Remancito. Él nos va a interpretar Agua sin cauce, de Hilarión Correa. Esto es Purajey Yeroque CDE en su versión número 10. En competencia, maestro. Me pierdo en la llanura como el agua sin cauce, o el pajarito sin madre, un paisaje mamo para erejo, che corazón yarami, ese shere yarei, rey potarone a mano. Las luces del firmamento no llegan más a mis ojos, los espinosos abrojos, Shera Pepe y Ñasai, que tamanganda beay, a seguir ojeta, mi awi pero topan, semana wajen bode. Hoy pobrecido y enfermo, sin suerte ya en la vida. Daré lluvia y alma mía, de por y se ponga agua. Hoy me pone lluvia, y el seré tuyo, bye. Acá bebé, y mo hay, un perejo y te baja. Por eso que mucha gente me dice que estoy perdido, no dicen que estoy herido. Un pechere ya huive, añadu shere kobe, o batander es una se tu pasu. Y ay koye, oñam dive. Fuerte esos aplausos a Bruno. Ahora llamamos a Jonás Ismael Suárez. Modalidad solista de canto infantil masculino. Él es del barrio Remancito. Él nos va a interpretar Ruego y Camino de Mauricio Cardoso Campo. Esto es Festival Competitivo Purajey Yeroque CDE en su versión número 10 y el segundo año en forma virtual. En competencia, maestro. Por el camino de la esperanza va mi alegría. Por el camino de la esperanza se va mi amor. Para decirte que siempre vives en mi memoria, como una hermosa, fresca y lozana, divina flor. Mi pensamiento traduce melancolía y tu sonrisa brilla en mi sombra como una luz. Y en mi añoranza de caminante de lejanía
silencio junto a la cruz. Fuego del alma que solo implora que no me olvides, porque mi vida noble y humilde pensamiento era un gran dulce melancolía, y tu sonrisa brilla en mi sombra como una luz, y en mi añoranza de caminante lejanía, con fe sagrada ruego en silencio junto a la cruz. Fuego del alma que solo implora que no me olvides, porque mi vida noble y humilde solo estás tú. Por el camino de la esperanza va mi alegría, por el camino de la esperanza se va mi amor. Muchas gracias, Jonás. Muchas gracias, Jonás. Esto es el festival. Una locura, maestro. Todos los intérpretes hasta el momento, excelente. Como digo, a toditos, si fuera por mí, a toditos le llevo, sin ningún problema luego. A continuación llamamos a Lucero Talía Peralta Fariña, solista de canto femenino menor. Ella es del barrio Remancito. Ella nos va a interpretar Añoranza Guaireña de Reinaldo Rubito Medina. Esto es Festival Purajey Yeroquí CDE, en su 10ª edición y en su 2ª edición en forma virtual. Estamos en competencia, maestro. El rumor montará de nuestra voz azucena un mensaje de amistad. Paraguay, mi hermosa tierra, donde perfuma el yerbal, en ti mi alma se encierra con un amor musical. En mi tierra paraguaya quiero de nuevo vivir, junto a mi dulce trigueña, cantándole en guaraní. Paraguay, mi hermosa tierra, donde perfuma el yerbal, en ti mi alma se encierra con un amor musical. En mi tierra paraguaya quiero de nuevo vivir, junto a mi dulce trigueña, cantándole en guaraní. Junto a mi dulce trigueña, cantándole en guaraní, cantándole en guaraní. Gracias, Lucero. Muchísimas gracias por tu participación.
A continuación llamamos a Cielo Sabrina Mendoza Toledo. Ella es solista de canto femenino. ¿No? Ya cantó, perfecto. Entonces llamamos a Pablo Isaías Talavera Fariña. Adelante, Pablo Isaías Talavera. Solista de canto masculino menor. Él es del barrio Remancito. Él nos va a interpretar Por tu amor mi palomita, de Cirilo Sayas. Pablo, ¿ya estás? Maestro, en competencia. Yo te quiero, palomita, yo te quiero, porque eres un encanto, bella flor. Yo te adoro, princesita de mi vida, y mi alma y mis sueños dan tu amor. Que me muero de esperarte, y al cantarte yo te entrego el corazón. ¿Cómo quieres que te diga, palomita, que te quiero y que te adoro y que sufro por tu amor? ¿Cómo quieres que te diga, palomita? ¿Cómo quieres que te diga, bella flor? Que te quiero con el alma, que te quiero, que me muero, palomita, por tu amor. Que me muero de esperarte, y al cantarte yo te entrego el corazón. ¿Cómo quieres que te diga, palomita, que te quiero y que te adoro y que sufro por tu amor? ¿Cómo quieres que te diga, palomita? ¿Cómo quieres que te diga, bella flor? Que te quiero con el alma, que te quiero, que me muero, palomita, por tu amor. Que me muero, palomita, por tu amor. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Por favor, reiteramos el uso correcto del tapabocas, señoras, señores, señoritas. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo en vivo. También tenemos que tener en cuenta el distanciamiento social. ¿Qué va a suceder? Si viene alguna autoridad de la parte sanitaria, va a suspender todo esto. Por lo tanto, por favor, les recomiendo el uso correcto del tapabocas. Por favor. Bueno, a continuación llamamos a Jonathan David Pinto Fernández, solista de canto masculino mayor. Él es del barrio San Blas. Él nos va a interpretar Bracero Golondrina, de Augusto Roa Basto y Agustín Barbosa. Esto es el Festival Purajey Yeroquí CDE en su 10ª edición y su 2ª edición en forma virtual para el Gran Festival del Tacuarembó en su versión número 44. Maestro, estamos en competencia. Lejos, desde muy lejos, de todos los años cabal, al ver a los de la zafra, llevas para trabajar, te llaman de un golondrina, y mira qué casualidad, tus brazos son tus dos alas, tu vuelo es tu trajinar, y cruzando montes y esteros, del río la inmensidad, echándole a tu destino, sangre sin dueño te das, en los lugares con dueños que acabarán de quemar, obraje y cañaverales y hasta el blanco algodonal.
mensajero de las cosechas, que vas con tu soledad por las rosas de los vientos, ruedas de aquí para allá. Hombre, tierra, tierra de hombre, tan hombre como el que más. Hombre sin tierra es Lucino, tierra sin hombre en su hogar. Golondrina de las zafras, sin ala vienes y vas. La tierra del sufrimiento conoces hasta el final. Para ti ya no hay fronteras, ni amor ni valle natal. No puedes perderle a nada, todo lo puedes ganar. Golondrina de las zafras, sin ala vienes y vas. Muchas gracias, Jonathan David. A continuación llamamos a Camila Mujica. Por favor, si se pueden preparar María Ángel Ábalos, Giovanna Gauto Piñanes, Nour Tormos, Abigail Rolón, Brisa Gamarra, Heidi Barudi y el coro polifónico. Muy bien, a continuación entonces, Camila Mujica, solista de canto infantil femenino. Ella es del barrio Remancito. Ella nos va a interpretar Barrio San José. Maestro, estamos en competencia. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda allá. Mas sin lograr amor te empeñas, debe ser ella una bella paraguaya. El paraguaya lo proclama, el mirar pleno de dulzura y de ternura. Esta llegó al andar derrama y muele sal en la cintura. Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que nos guarda en su casa. Ella es el alma de su tierra, ella es el alma de su raza. Nunca veremos que haga alarde en su dolor, en su inocente regocijo. El hombre héroe o cobarde, para su amor es todo un hijo. En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes queda por el sol. Cuando sus labios sonrientes, su vientre hechizo le beso. Rubias morenas o trigueñas, mujeres hay para el querer de toda allá. Mas sin lograr amor te empeñas, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya, debe ser ella paraguaya. Gracias, Camila. Un fuerte aplauso. Y un fuerte aplauso nuevamente para todos los artistas que hasta el momento pasaron por este gran escenario. Fuerte, fuerte, fuerte aplauso, por favor, para todos ellos. Siempre un gusto. Somos agradecidos nosotros como Purajey Yeroquí, en que nos está brindando año a año, pero excelentes valores. Agradecemos mucho también la confianza que deposita siempre en nuestro festival. Un fuerte aplauso al profesor del Clan 10. Excelente profesor por sobre todas las cosas. Y vuelvo a reiterar,
es un profesor busca talentos increíble, como todos los profesores que tenemos aquí en Ciudad del Este, pero hay que destacar que el profesor Rodríguez, además de ser un buen artista, un buen músico, un buen cantante, es también un buen buscatalentos. ¿Algunas palabras, profesor? Sí, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. El gusto es nuestro de la Escuela Clan 10. Nos sentimos muy orgullosos también de participar en este hermoso prefestival del festival más importante de Guarambaré, el Festival Tacuaré. Y siempre el canto, estudio de canto Clan 10 estamos presentes y a las órdenes, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rodríguez. Un fuerte aplauso al profesor. Como vuelvo a reiterar, excelente artista, excelente persona. Yo sé que siempre él está acompañado y apoyado por toda su familia, por todos sus hijos, su señora. Así es que es algo digno de destacar. Esto es Purajey Yeroku en su 10ª edición. La segunda edición en forma virtual, el cual estamos llevando adelante con mucho éxito. La idea es que a partir del año que viene, esto vayamos nuevamente a la parte ya presencial, por sobre todas las cosas, para poder ir disfrutando nuevamente de los grandes valores que tenemos aquí en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, por sobre todas las cosas. Vuelvo a reiterar, somos la zona o el departamento que mayor trofeo estamos trayendo de este gran festival internacional del Tacuarembó. ¿Por qué digo internacional? Porque vienen artistas de toda Latinoamérica, vienen de Bolivia, vienen de Uruguay, vienen de la Argentina. En la Argentina se realiza también el Festival del Guarambareí. Todos los años es una fiesta espectacular también que se realiza en la hermana ciudad argentina. Entonces, por lo tanto, es un festival internacional. Además de eso, todos los artistas, todos los cantantes que hoy pasaron por este escenario ya están cumpliendo un sueño, cantar en un escenario, que eso es lo más grande para todo artista. Aquí estamos también con la organizadora, la profesora Graciela Méndez, ella es la encargada de Purajey Yeroku. A ver, unas palabras, profesora. Bueno, muy buenas tardes nuevamente y para mí es toda una emoción hoy compartir con todos. Es realmente admirable la dedicación de cada niño, de cada padre que le acompaña y para nosotros es una fiesta. Y como dijo David, agradecemos realmente a los profes, a los conservatorios que también nos acompañan cada año, al profesor Rodríguez, con toda la comitiva, con todos los artistas. También está la profe Fabi, que también está con los competidores que ya en breve se van a estar sumando. Entonces, estamos ya aguardando, vamos a dar una pausita de 5 minutos para organizarnos todos para ya la última parte de los participantes, justamente que son de Piloarte y el coro polifónico de la escuela municipal. Ok, entonces en 5 minutitos volvemos desde el Teatro Municipal Mauro Céspedes de Ciudad del Este para seguir con el Festival Purajey Yeroku en CDE. Desde el Teatro Mauro Céspedes de Ciudad del Este con el Festival de Purajey Yeroku, festival competitivo en su 10ª edición y en su 2ª edición en forma virtual. Empezamos la segunda parte de nuestro festival competitivo, para lo cual llamamos a María Ángel Ábalos, solista de canto femenino mayor. Ella es de Ciudad del Este. Fuertes esos aplausos. Ella nos interpretará el tema Anaí de Osvaldo Sosa Cordero. Profesora, ¿estamos? Muy bien. En competencia.
atrás, hoy lloran arpegios que son para ti. Anaí, ¿recuerdan acaso tu inmensa bravura, reina guaraní? Anaí, niñecita fea, de la voz tan dulce como el aguay. Anaí, Anaí, tu raza no ha muerto, perduran sus fueros en la flor rubí. Defendiendo altiva tu indómita tribu, fuiste prisionera, condenada a muerte, ya estaba tu cuerpo envuelto en la hoguera, y en tanto las llamas la estaban quemando. Piadosa cubrió su dolor y el alba asombrada miró su martirio, hecho ceibo en flor. Fuertes esos aplausos para María Ángel Ábalos. A continuación llamamos a Giovanna Gauto Piñanes, nieta del gran maestro Justo Pastor Piñanes. Un fuerte aplauso para nuestro querido profesor que nos está mirando desde allá arriba. Hoy menos está Morella, hoy na pero normal de hoy la profesor Piñanes. La modalidad solista de canto femenino infantil. Ella nos va a interpretar Paraguaya Rojaijú de Cirilo Sayas y Chinita de Nicola. Profesora. Luce paraguaya tu donaire, regalando la frescura de tu risa. Danza con el arpa y las guitarras, tradiciones de tu tierra guaraní. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito te ofrezca mis amores con un beso muy sutil. Juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu cunú. Deja que mis manos te acaricien, te digan con ternura Paraguaya Rojaijú. Deja que el perfume de azares se confunda con tu blanco ñandutí. Deja que te quieras y un poquito te ofrezca mis amores con un beso muy sutil. Juntos
juntos forjaremos nuestra dicha y a la vera de un arroyo me darás tu kunut. Deja que mis manos te acaricien y te digan con ternura paraguayaro haiku. Gracias. Gracias, Joana. A continuación llamamos a Nur Tormos. Ella es solista de canto femenino infantil. Es de Ciudad del Este. Nos va a interpretar Mi Paraguaya de Fernando Rivarola. Fuertes esos aplausos. Esto es el Festival Purajey Yeroquí CDE en su 10ª edición y en su 2ª edición en forma virtual. Profesora, en competencia. Bajo un ceibo en flor, linda guaraní, suspira amor, mi pecho amante, no hay en el timor de tu ñandutí, no es más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya, morena mía, en pos del Dios radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, no os olvidaré, Cuñataí, tu juramento, y si he de morir sin volverte a ver, en mis pensamientos tus recuerdos llevaré. Mi paraguaya, morena mía, en pos del Dios radiante todo tu encanto, por ti yo canto y estoy vertiendo mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti, mi amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Gracias. Muchísimas gracias, Nur. A continuación llamamos a Abigail Rolón. Ella está en la modalidad de solista de canto femenino menor. Nos interpreta Por tu cariño de Demetrio Acosta y Carlos Reinal. Esto es el Festival Purajey Yeroquí CDE, festival competitivo en su 10ª edición y su 2ª edición en forma virtual para el Gran Festival del Tacuarembó en su edición número 44. Profesora, estamos en competencia. Fue el encanto de tu sonrisa, la causa de mi embeleso. En el fuego de tu mirada se adivina tu ternura, el hechizo de tu hermosura puso luz a mi camino. Por eso vida al cantarte, yo te doy mi corazón. Quiero que esta canción llegue a tu corazón, llevándote mi amor y mi dolor. Y aunque no pueda ser dueña de tu querer, tú vivirás en mí hasta morir. El encanto de tu sonrisa, la causa de mi embeleso. En el fuego de tu mirada se adivina tu ternura, el hechizo de tu hermosura puso luz a mi camino. Por eso vida al cantarte, yo te doy mi corazón. Quiero que esta canción llegue a tu corazón, llevándote mi amor y mi dolor. Y aunque no pueda ser dueña de tu querer, tú vivirás en mí hasta morir, hasta morir, hasta
hasta morir. Muchísimas gracias, excelente. A continuación llamamos a Brisa Gamarra. Brisa Gamarra. Ella está en la modalidad de solista de canto femenino mayor. Nos interpretará Paloma Blanca de Neneco Norton. Esto es el Festival Competitivo Purajey Yeroque CDE en su 10ª edición para el Gran Festival del Tacuarembó del número 44. Profesora, estamos en competencia. Porque andaré coi consuelo, mi linda paloma blanca. Ay, mira un doroto pai, a perderte mala esperanza. Ambuasibo iro kai kugahue, ingrata paloma blanca. Ay, mira un doroto pai, a perderte mala esperanza. Ambuasibo iro kai kugahue, ingrata paloma blanca. Tan decidido, agoniza sin esperanza. Yeyucata tu inconstancia, mi linda paloma blanca. Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza. Yeyucata tu inconstancia, mi linda paloma blanca. Nahi ay lleve a su pibe, tanto tiempo esta tristeza. A ella se malan de promesa, yendive paloma blanca. A su pibe, tanto tiempo esta tristeza, a ella se malan de promesa, yendive, paloma blanca. Muy bien, Brisa, excelente. A continuación llamamos a Heidi Barudi. Ella está en la modalidad de solista de canto femenino menor. Es de Ciudad del Este. El tema que nos interpretará es Angustia de un amanecer de Fernando Ferreira. Profesora, estamos en competencia. Qué triste se pone el día cuando amanece y está lloviendo. Mi corazón angustiado suspira hondo por tu cariño. Te veo a través del viento frío que viene al amanecer y me pregunto, ¿dónde estarás? ¿Por qué me dejaste solo si vos sabes que te quiero tanto? Te quiero más que a mi vida, tal vez por eso que no te importa saber que mi pobre alma se va muriendo sin tu calor. Vuelve mi vida, te esperaré. No comprendo, amor mío, por qué me diste tanto cariño. Si pensaste un día dejarme sin ti, seguiré yo esperando que llegue el día en que pueda verte. Por lejos que vaya, no te olvidaré. ¿Por qué me dejaste solo si vos sabes que te quiero tanto? Te quiero más que a mi vida, tal vez por eso que no te importa saber que mi pobre alma se va muriendo sin tu calor. Vuelve mi vida, te esperaré. No comprendo, amor mío, por qué me diste tanto cariño.
Si pensaste un día dejarme sin ti, seguiré yo esperando que llegue el día en que pueda verte. Por lejos que vaya, no te olvidaré. Por lejos que vaya, no te olvidaré. Excelente, Heidi, muchas gracias. A continuación, el Coro Polifónico Municipal de Cultura de Ciudad del Este, por favor al escenario. El coro está integrado por niños, niñas y jóvenes en la modalidad de coro menor. Ellos son del barrio Ciudad Nueva del kilómetro 7. Ellos van a interpretar el tema Bajo el Cielo del Paraguay de Antonio Ortiz Mayán y Luis Alberto del Paraná. Esto es el Festival Purajey Yeroque CDE, un festival competitivo en su 10ª edición y en su 2ª edición en forma virtual. Para el Gran Festival del Tacuareé número 44. Estamos muy agradecidos especialmente a los profesores, a los padres y por sobre todas las cosas a las autoridades municipales por darnos la oportunidad de poder estar aquí en este hermoso escenario, por sobre todas las cosas donde encontramos comodidad, y también a la parte de instrumental, sería la parte de sonidos, que también ha colaborado la municipalidad para este gran festival. Agradecemos muchísimo también a todos los artistas, a todos los cantantes por haber participado. De hecho, ya son ganadores, desde el momento que están en el escenario ya son ganadores. Este coro va a deleitarnos con una hermosa música. Acá vamos a muy bien, vamos a usar este. Ok, profesora. Esto es el Festival Competitivo Purajey Yeroque CDE en su versión virtual número 2 y en su 10ª edición. Para el Gran Festival del Tacuareé en su versión número 44. Agradecemos también a la profesora Graciela Méndez por su gran colaboración para todo este gran festival. Ella es la que encabeza todo esto. También agradecer a Belén Benítez por el apoyo que siempre brinda a este gran festival. Y con este coro es el último que se presenta. Vamos a dar un broche de oro, como se dice, con estas hermosas niñas y estos elegantes caballeros que nos interpretarán Bajo el Cielo del Paraguay. Estamos en la parte técnica para que todo salga sin ningún inconveniente, para que sea deleite de todos aquellos que están mirándonos o siguiéndonos a través del Facebook Live de Purajey Yeroque. Y ahí estamos sin ningún inconveniente. ¿Ya, maestro? ¿Profesora? La profesora. Ahí, profesora. Muchísimas gracias. Muy bien. Profesora, estamos en competencia.
Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, profesora Piñanes. Un gusto. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos brinda. Si le pedimos una palabrita siempre a los profes y a la profe en este caso, agradeciéndole por sobre todas las cosas, por darnos la oportunidad de que sus chicos participen en nuestro festival. Sí, muy buenas tardes. Primeramente, agradecer al Dios Todopoderoso por motivar a despertar en estos chicos ese entusiasmo, esas ganas de ser artistas. Agradecer a los padres también por el apoyo, están constantemente acompañando a sus hijos. Y agradecer a toda esta organización de Purajey Yeroku por abrir este espacio también a estos pequeños artistas que quieren crecer y desearles muchas bendiciones y muchos éxitos en cada emprendimiento que se propongan. Muchísimas gracias, profesora. Un fuerte aplauso para la profesora Piñanes. Excelente artista, excelente persona, excelente profesora. Muy bien. Hemos culminado el 10º Festival Competitivo de Purajey Yeroku para el Gran Festival Tacuaneé número 44. Agradecemos a todos los participantes y bueno, profesora, algunas palabras para ir despidiéndonos ya. Sí, agradecerle a todos y realmente para mí es emocionante verle a tantos valores que dejan así sin respiración por ahí. Excelente el trabajo de los profesores. Les felicito a los dos y a todos los padres por ese apoyo que le dan. Y esperemos traer muchos trofeos este año, ya que va a ser virtual. Y justamente ayer el profesor me preguntó ya cuándo va a estar el resultado. Nosotros tenemos que pasar ahora los videos a la organización para que justamente los jurados puedan evaluar y me prometió que para el lunes estarían los resultados. Esos resultados vamos a socializar con los profesores de los conservatorios, entonces para que directamente podamos tener los resultados ya todos y también vamos a estar socializando en la página del perfil de Purajey Yeroku CDE, pero antes vamos a socializar con los conservatorios. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Y no me quiero olvidar de agradecer al Departamento de Cultura de nuestra ciudad que nos apoyó con este espacio hermoso, también con el sonido. Entonces yo creo que vale también un fuerte aplauso para el Departamento de Cultura. Así es cierto, muchísimas gracias al Departamento de Cultura. El día de hoy estuvieron compitiendo 30 números en vivo en este escenario. 17 fueron enviados sus videos al portal de Purajey Yeroku, totalizando 46 participantes. Muchas gracias a todos y damos por finalizado el evento.